Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de literatura española en el que hablaremos del Renacimiento. Dividiremos este tema en dos partes. En la primera hablaremos de la lírica, que será este vídeo, y en el próximo vídeo hablaremos de la prosa y el teatro. Antes de comenzar, no olvidéis suscribiros, darle a like, dejarme en un comentario futuros vídeos que os gustaría que hiciera y activar la campanilla para que os lleguen las notificaciones. Antes de empezar, conviene reseñar que el Renacimiento no solo surge en la literatura, sino también en la escultura, en la arquitectura, en la pintura, en distintas formas de arte. Surge en Italia en el siglo XIV gracias a Dante, Petrarca y Boccaccio, y es un movimiento antropocéntrico, en el que el centro de la vida es el ser humano, ya no es Dios. Podemos describir lo que es el Renacimiento diciendo que es un movimiento ideológico, artístico y literario que pretende la ruptura con lo anterior y el renacer de la cultura clásica grecolatina, además de una renovación de los valores humanos en diferentes campos, tanto en las artes como en la vida civil, para describir al hombre, para exaltarlo y considerarlo el centro del universo. Hablemos ahora de los movimientos que complementaron e influenciaron el Renacimiento en España. Tenemos en primer lugar el humanismo. El humanismo español en la época de Carlos V aspiraba a lo mismo que el humanismo italiano, reavivar el conocimiento de la latinidad como instrumento de la cultura internacional. Tuvo especial importancia la gramática castellana de Antonio de Nebrija, en la que utilizaba la lengua con naturalidad, sencillez y ausente de afectación. Los humanistas y los renacentistas se pueden considerar lo mismo, personas cultas que buscaban poner el hombre como centro del universo y averiguar más cosas sobre él. También es importante la figura del cortesano. En este clima tiene sentido que un hombre nuevo como Garcilaso de la Vega, que sirviese a Carlos V, que era un hombre educado, un hombre leído, cobrara especial importancia. El Erasmo de Rotterdam también era muy importante, proponía una renovación total de la Iglesia a través de los textos clásicos. Y el neoplatonismo, que es muy importante en este sentido la figura de Ficino. En su visión del mundo lo más importante es que el alma se eleve hacia el amor, que es una idea platónica. Esta elevación se logra a partir de las cosas bellas y del amor. Así que podemos considerar que estas son las más importantes y las que se pueden ver reflejadas en la mayoría de obras publicadas en esta época en España. Bueno, y tras haber hablado de los periodos, las influencias y una definición de lo que es el Renacimiento, entremos en materia y hablemos de la lírica renacentista. En primer lugar, conviene reseñar la influencia italiana de Petrarca. A lo largo del siglo XVI, en el Renacimiento se producen importantes novedades en el campo de la poesía lírica que gozará de enorme prestigio. Por un lado, se perpetúa la tradición medieval por medio de la poesía del cancionero, que se publica en los cancioneros y se centra en el amor cortés, y por medio de la poesía tradicional o popular y el romancero, que utilizan el verso corto, en general el octosílabo, y se transmiten de forma oral o escrita en las antologías. Por otro lado, a partir de los años 20 hasta el 1553, fecha en la que se publican las obras de Boscán y Garcilaso, se introducen los modos petrarquistas, que tienen como medida habitual el endecasílabo, con la novedad del empleo del soneto y las formas derivadas de la canción italiana. La lírica renacentista también destaca ya que se introduce nuevas formas, géneros, tópicos literarios y una nueva forma de manifestar la sensibilidad también diferente. En cuanto a las formas, el verso preferido es el endecasílabo, que alternará frecuentemente con el heptasílabo. Las estrofas más utilizadas serán el soneto con acento en sexta y en décimas sílabas, la lira y los tercetos encadenados, la silva y la octava real, y el soneto forzará una estructura peculiar en la exposición de las ideas, ya que frecuentemente se utilizan los dos primeros cuartetos para exposición de sentimientos, el primer terceto para plantear el tema y el último terceto como conclusión del soneto. En cuanto a los temas más importantes del Renacimiento, destaca el amor, que se relaciona por un lado con el amor cortés. El amante se considera un ser inferior a su amada, se somete a ella ya que considera que la luz espiritual deriva de la mujer, y por otro lado se relaciona con el neoplatonismo, ya que el amante se ennoblece gracias al sentimiento del amor que, al constituir una virtud que poseen los elegidos, permiten al hombre elevarse hacia lo inmaterial, hacia la belleza absoluta. El amor aparece, pues, como un sentimiento que conduce hacia la divinidad. El individuo enamorado recibe una luz especial que provoca su ascenso intelectual y moral. También el amor produce frustración, ya que no siempre es correspondido o a veces se produce la muerte de la amada.
Otro tema fundamental en esta época es la naturaleza, como lugar donde se produce el reconocimiento armónico del ser humano que se plantea como locus amoenus, ese lugar bucólico e idílico en lo que los enamorados pueden tratar sus amores. La emoción aparece envuelta en el ensueño del escenario pastoril en las églogas, que son composiciones poéticas en los que unos pastores refinadísimos, con nombres literarios, se cuentan sus experiencias amorosas más o menos dolorosas, a causa de la muerte o el desamor. La naturaleza también se plantea como el tema que hace posible desarrollar el tópico del menosprecio de corte y el alabanza de la aldea, que procede del tema del Beatus Ille de Horacio. Se trata de la valoración de la vida tranquila y sana del campo, en el que no hay envidias, se descansa, se come bien frente a los sobresaltos del cortesano que únicamente quiere medrar en la corte. La mitología también es bastante importante, ya que en el Renacimiento se redescubre la mitología grecolatina y se utilizará como tema y como ornamento de los poemas. La fuente de estas historias suele ser la Metamorfosis de Ovidio. El escritor renacentista actualiza los temas y compara su situación anímica con la de los personajes de mitología que han sufrido sus mismos percances. Otros tópicos importantes son el Carpe Diem, o incitación al goce de vivir, o el Colige Virgo Rosas, que cita a la amada a aprovecharse de su belleza, ya que en el futuro ésta se marchitará con la edad. El tema religioso es muy importante en la segunda etapa del Renacimiento. Es cultivado por poetas como Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. A veces se une al tema místico, que consiste en la manifestación literaria de una serie de experiencias que provienen de la espiritualidad de individuos que intentan, por medio de la estética, llegar a la unión mística en la que el ser humano se une espiritualmente con el ser divino, hecho que se concreta en visiones en estado de éxtasis o en momentos que se produce la unión mística. También tiene mucha importancia el tema patriótico, que se utilizará en el Renacimiento para reivindicar las figuras heroicas como el mismo rey. Comencemos hablando de Garcilaso de la Vega, uno de los poetas más importantes de la historia española. Antes de hablar de su obra y de su estilo, hablemos un poco de su vida. Representa el ideal del cortesano, nace en Toledo y posee una extensa formación humanística. Es un destacado soldado de Carlos I. En 1525 se casa con doña Elena de Zúñiga, dama al servicio de la hermana de Carlos I. En 1526 se traslada a Granada, donde conoce a Isabel de Freire, su musa, y posteriormente viaja a Italia. En 1531 asiste a la boda de un sobrino suyo. Carlos I, que había prohibido esta boda, lo destierra a una isla del Danubio y a Nápoles. En 1536 muere en Niza al pelear contra los franceses en el asalto de la fortaleza de Muy. Boscán reúne sus manuscritos, que son publicados en 1543 junto con sus obras. El tema fundamental de la lírica de Garcilaso es el amor, en relación con el petrarquismo y con el neoplatonismo. El amante se supera en virtud del sentimiento amoroso. En su obra, el amor aparece en un escenario bucólico, en la naturaleza mitificada de la utopía pastoril, que es otro de los elementos fundamentales de la poesía de Garcilaso, y junto a la mitología se documenta los estados de ánimo del amante. Garcilaso pasa por una primera etapa de influencia de la lírica del cancionero y de Ausiàs March. En su segunda etapa sigue las huellas de la poesía italiana y en particular de Petrarca y su cancionero, que se hace patente por la actitud melancólica y la introducción del verso en decasílabo. En una tercera integra la lírica del cancionero y los ecos petrarquistas con la herencia clásica de Ovidio, Virgilio y Horacio, como sucede en sus tres églogas o en los célebres sonetos clásicos. Garcilaso de la Vega, a lo largo de su obra, persigue el ideal renacentista de naturalidad, armonía y sencillez. Garcilaso no tiene una obra muy extensa. Escribe 3 églogas, 2 elegías, una epístola, 40 sonetos y 5 canciones. En una de ellas, Oda a la flor de Grindo, introduce la lira, cuya composición métrica es 7A, 11B, 7A, 7B, 11B. Destacamos también los sonetos, en los que Garcilaso de la Vega aclimata esta estrofa a la lírica española. En algunos de ellos se observan las influencias del cancionero, en otros de los clásicos y de Petrarca. Y su obra más importante, las églogas. En ellas, unos pastores con nombres, comportamiento y actitudes idealizadas conversan sobre sus anteriores amores. En la primera égloga, 2 pastores, Salicio y Nemoroso, dialogan sobre el desdén y sobre la muerte de una amada en un escenario bucólico e idealizado.
En la égloga 2, Albanio no es correspondido por su amor por Camila e intenta suicidarse sin éxito. Nemoroso, además de referirse a sus amores, elogia al duque de Alba. Y en la égloga 3, en octavas reales, 4 ninfas a la orilla del Tajo bordan historias, entre otras la de Elisa y Nemoroso. El segundo poeta más importante del Renacimiento fue Fray Luis de León. Nació en Belmonte, Cuenca, y estudió en Salamanca. Fue catedrático. En 1572 se le acusó de preferir el texto hebreo del Antiguo Testamento a su traducción al latín, la Vulgata, y de haber escrito una versión en castellano del Cantar de Cantares pese a la prohibición de traducir los textos sagrados de las lenguas vulgares. Estuvo preso 5 años y luego se reincorporó a su cátedra de Salamanca. Escribió 4 libros en prosa, de los nombres de Cristo, La perfecta casada, Exposición de los Cantar de Cantares y el libro de Job. Tradujo a Bembo y a Petrarca y a varios clásicos, como a Virgilio, Horacio. Escribió también unos 40 poemas originales. Fray Luis de León se trata de un poeta influido por la antigüedad grecolatina, por los textos bíblicos y por la poesía renacentista, tanto de los italianos como de Garcilaso de la Vega. Aspira a lograr que el castellano se convierta en una lengua con la dignidad de las lenguas clásicas, que sirva como vehículo tanto para la expresión literaria como filosófica y teológica. Emplea fundamentalmente la lira, a la que convierte en vehículo de temas filosóficos. Además, Fray Luis utiliza una lengua poética en la que abunda la armonía lograda, entre otros recursos, por medio del paralelismo. Los temas principales que utiliza Fray Luis de León en su obra son la naturaleza, como puede ser la añoranza del campo en el tópico clásico del Beatus Ille. Se trata de un anhelo por la vida natural, que se hace patente en su oda a la vida retirada, a la que traslada el tópico del menosprecio de la corte y alabanza de la aldea. Fray Luis elude lo narrativo en este poema para enunciar una verdad universal, ese deseo de paz interior en un lugar tranquilo que justifica a lo largo del poema. Otro tema esencial en Fray Luis de León es el neoplatonismo. La música y la poesía son reflejo de la música y la poesía celestiales. Por medio de ellas se puede llegar a un mejor conocimiento de Dios y a una mayor paz y armonía interiores, como se refleja en su Oda a Salinas, en la que poetiza la idea de que se puede llegar a la paz interior por medio de la armonía musical. Y otro tema fundamental es el tema religioso, como se refleja en su Oda a la Ascensión. Bueno, y por último, pero no por ello menos importante, San Juan de la Cruz, nacido en Ávila, ingresa como carmelita con 19 años, en 1567 se encuentra con Santa Teresa de Jesús y decide formar la orden. Estuvo en la cárcel y murió en Úbeda. No nos hace falta más detalles sobre su vida, ya que tampoco se conocen tantos como de los otros autores. Las principales influencias de San Juan de la Cruz son el neoplatonismo y los textos bíblicos. En el neoplatonismo podemos decir que por medio del amor a Dios se llega al conocimiento de la divinidad y la unión mística. Conoce también la lírica popular, el poema puesto en boca de mujer, la búsqueda del amante o el uso del símbolo son recurrentes en su obra. Así podemos decir que San Juan es un buen conocedor de las posibilidades de la lira como estrofa para la expresión poética. Además conoce bien la retórica, aliteraciones, elipsis verbales, gradaciones que hacen que sus poemas sean un ejemplo de armonía renacentista. San Juan usa temas renacentistas como el amor o la naturaleza, en ese escenario pastoril tan querido en su época, que se hace patente en estos versos de cántico espiritual que os dejo en esta imagen. Hemos de tener en cuenta que la literatura de San Juan de la Cruz pertenece a la mística. Esto quiere decir que sus obras plantean la unión gozosa del alma con la divinidad. Para conseguirlo son precisas las 3 etapas o vías sucesivas. La purgativa, en la que con el examen de conciencia y esfuerzo el alma se purifica. La iluminativa, en la que se llega al conocimiento de Dios. Y la unitiva, reservada solo a las almas escogidas, en la que se llega al éxtasis inefable de la unión con Dios. Los ascéticos se quedan simplemente en la primera vía. Según esto, consideramos que la literatura de Fray Luis de León es ascética y sin embargo la de San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús pertenecen a la mística. San Juan escribe una serie de poemas breves y 3 grandes obras, Llama de amor viva, Noche oscura del alma y Cántico espiritual, a cuya explicación doctrinal dedica obras en prosa. El tema fundamental de sus obras es el amor, por medio del análisis de las distintas emociones que se sienten hasta producirse el encuentro amoroso. En la llama del amor viva expresa el momento de la unión mística con la divinidad.
En Noche Oscura del Alma se expresa la búsqueda que realiza el alma hasta encontrarse con Dios, y en Cántico Espiritual la esposa busca al esposo en un escenario pastoril idealizado tan famoso de esta época del Renacimiento. Bueno, y con esto concluimos la lírica durante el Renacimiento. Hemos intentado sintetizar este tema al máximo posible. Si queréis muchos más detalles, me podéis preguntar en los comentarios del vídeo y os puedo enviar distintos apuntes, distintos libros de literatura para que podáis expandir un poco más las ideas de este tema. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, que me dejéis en un comentario lo que os ha parecido, un like, activar la campanilla, y nos vemos en el próximo vídeo en el que continuaremos hablando del Renacimiento, pero centrándonos sobre todo en la prosa y en el teatro. Muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.